En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador informó los resultados de la consulta sobre el proyecto integral de Morelos y la reactivación de la termoeléctrica de Huexca. Fue la tercera consulta convocada por López Obrador. Las otras dos, una sobre la cancelación del aeropuerto y la segunda sobre la construcción del Tren Maya, se hicieron antes de que tomara posesión y fueron un éxito para la 4T. Pero en esta ocasión, las protestas han opacado los resultados favorables al presidente. Veamos el contexto. Este fin de semana, Morelos, Puebla y Tlaxcala dijeron sí a la operación de la termoeléctrica La Huexca de la Comisión Federal de Electricidad. La termoeléctrica es parte del proyecto integral Morelos, que consiste en 2 centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto. La termoeléctrica en Huexca comenzó a construirse en 2011 sin consulta a los pueblos indígenas que se oponen por temor a la contaminación y desabasto de agua en la región. Uno de los líderes opositores al proyecto era Samir Flores Soberanes, que la semana pasada fue asesinado de 2 disparos en la cabeza. El pasado 10 de febrero, Samir Flores y otros integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, cuestionaron al mandatario por promover un proyecto al que se opuso en 2014. Hace un par de semanas, el presidente López Obrador presentó sus propuestas para activar la termoeléctrica. Pero, como dejó una secuela de atropellos y de arbitrariedades y de protestas, existe una inconformidad legítima. El mandatario prometió, entre otras medidas, que habitantes de 32 municipios afectados pagarán las tarifas de luz domésticas más bajas en el país. El 11 de febrero, el Frente de Pueblos señaló que el apoyo presidencial a la termoeléctrica podría generar mayor violencia y responsabilizaron al gobierno federal por el asesinato del activista. Este lunes, el mandatario informó que en la consulta participaron 55.715 ciudadanos, 59.5% votó a favor del proyecto y 40.1% en contra. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua informó que de las 147 casillas instaladas, 15 fueron retiradas. Además, en Amilcingo hubo quema de 2 casillas y en Huexca la gente no acudió a votar y en su lugar se juntaron firmas en contra del proyecto. No podíamos dejar que se convirtiera en chatarra. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche de lunes, y como cada lunes, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, encantado de regreso con mis compañeros de lunes y miércoles. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Buenas noches. Un poco sorprendido de que la oposición esté tan débil que tenga que reafirmarse como oposición cada mes. Ahorita hablamos de ese tema también. Alfredo Lecón, activista y analista. Buenas noches, todas y todos. Y Fernanda Caso, abogada y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, muy contenta de estar por acá. Y disiento con Eder, yo por primera vez veo una oposición. Yo también veo una oposición, pero ya lo platicaremos en el segundo bloque sobre la Guardia Nacional, sí. que en efecto están funcionando los contrapesos en este país, pese a todos los augurios de que no había ya ni oposición ni contrapesos, pero creo que ahí están. Pero empezamos con el tema de la consulta por esta termoeléctrica. En efecto, como decía la nota, ya es la tercera consulta al margen del INE. Hoy en la tarde, fíjate que en el programa de Denise Merker platicamos con uno de los líderes opositores, estoy buscando aquí su nombre, uno de los opositores a este proyecto, que nos decía básicamente, Jaime Domínguez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala, y él decía que básicamente tendría que hacerse una consulta más bien viendo a los pueblos originarios, tal y como lo dice la Constitución, que esta consulta no le parecía adecuada, e incluso lamentaba que el presidente López Obrador no hubiese podido recordar el nombre de Samir Flores, el activista que había sido asesinado, y pedía justicia para él. ¿Cómo estás viendo el tema? Tiene muchas aristas, por supuesto, pero ya explotó y ahí está ya. Sí, y creo que esto es parte de la complejidad del tema, ¿no? y de la discusión. Creo que por un lado está la termoeléctrica en sí misma como proyecto integral de desarrollo, que de lo que he leído, de lo que he escuchado, es un buen proyecto, que puede traer desarrollo a una región, que puede generar energía cerca del lugar de consumo, ¿no? Transportar la energía eléctrica es carísimo, ¿no? Entonces poderlo hacer cerca de lugares donde realmente se consume, que pues es toda esta zona, puede ser de enorme beneficio para los pobladores de la región, pero también para el desarrollo de la industria, generación de empleos, etcétera, a un bajo costo, cuidando el medio ambiente, porque más se haría con gas natural, que es pues nada dañino para el medio ambiente. Es decir, creo que tiene muchos beneficios, y justo se llama integral porque tiene impacto en muchas bandas, ¿no? Y entonces genera desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural, etcétera. O sea, si te hubieran consultado a ti, tú hubieras dicho que sí. A ver, necesitaría más información. Lo que tengo hasta ahora, lo que he leído hasta este momento, me parece que es un buen proyecto que ya se había iniciado hace tiempo. Es decir, el proyecto es de 2011, ¿no? En este momento está detenido, se ha ido deteniendo, no puede aislar del resto del problema, ¿no? Tenemos un asesinato justo a
3, 4 días antes de que se lleve una consulta y como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, no provocó el menor cambio de opinión, no hizo a las autoridades preocuparse sobre cuáles eran los intereses que estaban influyendo. A ver, una persona asesinada quiere decir que hay personas dispuestas a tomar acciones con tal de lograr que un proyecto se lleve a cabo. ¿Y cómo saber que esas personas no están metiendo dinero, no están moviendo cosas dentro de la propia consulta, por más ilegítima que a mí me parezca, para lograr un resultado favorable? No, creo que este asesinato tuvo que haber tenido repercusiones mucho más fuertes, se tuvo que haber tomado mucho más en serio y no pudo haberse hecho una consulta 3 días después, como si nada, ¿no? Bueno, se seguirá la investigación por un lado y por otro lado vamos a consultar a la gente. Y finalmente es cómo se va a lograr ya la ejecución, ¿no? Finalmente no se consultó a los pueblos originarios como mandata la ley, la Constitución, se consultó a la población en general, lo cual es una cosa muy distinta. Hoy quienes se están manifestando en contra y que podrían ganar los amparos hoy en la Corte para que se suspenda el proyecto son los pueblos originarios que no fueron consultados y son todas estas organizaciones. López Obrador se enfrenta a un problema de ejecución, ¿no? de gobernabilidad en esa región, en la que pues, va a tener que hacer el uso de la fuerza, y hoy no lo va a poder hacer de manera legítima, ¿no? Cualquier gobierno lo puede ejercer, puede utilizar las herramientas que tiene a su disposición para ejecutar una decisión gubernamental que beneficie a la mayoría, pero en este caso no lo puede hacer porque sí se brincó un paso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a conciliar con todas estas organizaciones? ¿Se va a aventar o no se va a aventar a utilizar a la policía? Creo que son de las grandes dudas que nos surgen a partir de esta crisis. Edgar Guevara ya estaba levantando la mano, imagino un contrapunto, sobre todo por el uso de la fuerza. Aunque hubiesen hecho un proceso de diálogo y de consulta más profundo con las comunidades y aún así se opusieran, no sería legítimo el uso de la fuerza. No lo haría Andrés Manuel y no lo va a hacer. El compromiso es que se mantenga el diálogo pese a que ya la consulta aprobó esa consulta general en los estados en donde están. Pero hacer una consulta, Patito, ¿no? O sea, al final fue legitimarse Es una consulta que donde se le preguntó a mucha de la gente, tan legítima es que hubo quienes opusieron y quemaron las urnas y se volvieron a instalar. Menos del 4% de la población de Morelos. Pero deja tú eso, son los números que ellos dan. 25,000 millones de pesos los que el Estado ya había invertido en la construcción de esta termoeléctrica. No argumento que no importó con el aeropuerto, por ejemplo. Sí, o sea. Pero es que ahí se estaba invirtiendo en obras mal hechas. Acá ya está construido. Pero acá te está diciendo que esto es perfecto. Al contrario, empezó diciendo Andrés Manuel que esto está mal. Se tiene que hacer una revisión. Norman Foster diría que su aeropuerto estaba muy bien construido. Justo el tema de garantizar la calidad de vida de la gente involucrada en la termoeléctrica, o para garantizarlo es que se están haciendo convenios con la ONU. Sin embargo, y lo que sí quiero reiterar, bueno, uno, no lo he dicho, lo dije la semana pasada, se tiene que investigar el asesinato de Samir, se tiene que esclarecer y tiene que encontrarse a los responsables. La otra, bajo ninguna circunstancia estaría justificado el uso de la fuerza. Ayer algunos grupos opositores quemaron urnas, golpearon gente de la que participó en la realización de la encuesta en la logística y sin embargo no hubo un acto de represión. Porque ¿cómo no? ¿Pero por qué el uso de la fuerza? Sí detuvieron estudiantes de la UAM. golpeados. O sea, ¿tú crees que nunca está bien? golpeando, pero... A ver, no es cierto. una pregunta. Antes de darle la voz a Alfredo, Fer tiene una pregunta aquí que me parece importante. A ver, me surge en este caso, pero ha surgido también en muchas ocasiones anteriores, ¿no? Lo hablábamos, por ejemplo, cuando estaban con el caso del ducto de Pemex en Tlahuelilpan. A ver, muchas veces vemos el uso de la fuerza siempre como represión, cuando a veces pues, el uso de la fuerza pues, es para ejecutar una decisión que se enmiende la mayoría, muchas veces para proteger a una minoría. Y creo que... No sé, cuando López Obrador dice, no, es que no estaríamos dispuestos a usar la fuerza. Bueno, ¿qué pasa si 10 personas se oponen a un proyecto que va a beneficiar a 3 millones, a 5 millones de personas? ¿No está legitimado el gobierno para decirle a estas personas, utilizando todos los protocolos, siguiendo las reglas, protegiendo derechos humanos, si estas personas, perdón, pero se tienen que retirar? O sea, ¿eso es represión? Yo creo que es usar la fuerza. Yo hago voz porque se agote el diálogo hasta donde y que las comunidades opositoras que tienen muchos argumentos para oponerse, además es la encuesta no solamente por la cantidad de
denuncias y de organizaciones que están oponiendo, sino porque incluso dentro de Morena, muchas de las organizaciones que participan en Morena también están movilizadas en contra de esta construcción. Entonces ha sido la encuesta más complicada que ha hecho, la consulta que ha hecho Andrés Manuel en cuanto a la división en los puntos de vista. O sea, el 41% de la ha sido la más cerrada. se opuso. Contra el 97% Con sus reglas, su no sé ni conteo. siquiera si se inventan esos números. No, si se los inventara, pues hubiera sido como la del aeropuerto, hubiera sido un resultado ¿Pero por qué? arrasador. La del aeropuerto se la inventaron. ¿Por qué inventar el aeropuerto? No, o sea, no, digo, la cantidad en el margen de aprobación hubiera sido exactamente igual, ¿no? O sea, hubiera sido un margen de aprobación. Entonces estamos partiendo de que Andrés Manuel, ahí hay una confesión, porque entonces estamos partiendo de que Andrés Manuel está de acuerdo con la termoeléctrica y que toda esta faramalla de la consulta es para modelar. Sí, es una faramalla. Claro, pero Andrés Manuel lo declaró públicamente. Él estaba a favor del proyecto y él estaba a favor de recuperar la inversión. Y como en todas las otras farsas de consulta, organizan toda una faramalla para que legitimar y para dar estos... Pero si fuera eso, insisto, la diferencia hubiera sido mayor. No le fue. No sé. O sea, se está reflejando. Ustedes se quejan como yo me quejé de un fraude en 2006, la circunstancia muy de un peculiar, margen mínimo. Si ese es el peculiar, argumento, se cae todo, ¿eh? Se está recogiendo con toda transparencia. ¿Cuál transparencia? No hay nada. Bueno, como no se habían visto ustedes martes y jueves, hoy se vienen pero con ganas de pelear. Pero a ver, de estas organizaciones que se movilizan, caso Atenco, los compañeros del Frente de Pueblos siguen sin hacer mayoría en Atenco, por eso hasta ahora ha ganado el PRI toda la vida. A ver, pero una pregunta de por qué. Minoritarias. Pero es que no se resuelve así, no se resuelve con la mayoría. Por eso se fueron a una consulta amplia y no delimitada a quien deberían de consultar. Pues no, porque en esas comunidades no dejaron. O sea, pero ¿no crees que esta consulta generó más problemas de los que ya había? No puedo creer que yo jamás pensé que un gobierno que se dijera de izquierda, que fuéramos a vivir un gobierno de izquierda, minimizara la vida de un activista que defendía la vida. No, sí se minimiza. Desde que Andrés Manuel, como ha denunciado el Frente de los Pueblos, no pueden ni decir el nombre. No, por favor, es que estaba haciendo política. Hay una crónica extraordinaria en pie de página de Aldavio Olvera y Dalirio Oropesa que recuerda esa escena que ya habíamos debatido acá hace cosa de 3 semanas, cuando Andrés Manuel le dijo tanto a Samir Flores como a todo el grupo de personas que estaban ahí manifestándose, que le decían, que le dijeron, Andrés Manuel, nosotros votamos por ti, nos estás defraudando, y la respuesta de Andrés Manuel fue, escúchenme bien, radicales de izquierda, que para mí son conservadores. Viene el asesinato de Samir y la respuesta de Andrés Manuel para justificar todo esto, de entrada ni siquiera pudiendo decir su nombre, el nombre de Samir Flores, de la boca de un presidente de izquierda, y después para decir que quizás el asesinato atendía a una intención malévola de parar la consulta. Pues por favor. Bueno, pues sí, pero también había una legítima preocupación que tenía Samir y que tenía todo el Frente por los Pueblos, y no puede ser que 3 días después del asesinato hayan realizado la consulta. No me la puedo creer, es realmente algo ofensivo. A ver, no hemos escuchado todavía a nuestra querida Lisa. Bueno, yo simplemente tomar los últimos 30 segundos del bloque, los últimos 3 minutos del bloque, para recordar cuáles son las reivindicaciones de aquellos que se oponen al proyecto de la termoeléctrica, no solo de la termoeléctrica, sino del gasoducto, ¿no? Es básicamente los cauces del río, ¿no? Y la supervivencia o no de la actividad económica de la que dependen, que es la agricultura. Es una zona agrícola, son campesinos que quieren seguir siendo campesinos y que lo que están peleando es precisamente para dónde va a llegar el cauce del agua, si se van a entubar o no se van a entubar esos cauces, y sobre todo la calidad y la contaminación del agua, con reivindicaciones que también valdría la pena debatir sobre cuáles son los impactos ambientales y sobre la salud de las comunidades de este tipo de proyectos. Ahora, ¿eso cancela en automático un proyecto de desarrollo como este? Yo creo que no, pero se tienen que tomar en cuenta y volvemos a lo mismo, y simple y sencillamente cerrar con este tema de la comunicación y la logística con la que se han conducido las decisiones más importantes de este gobierno. Lo mismo si es el aeropuerto, que si es el Tren Maya, que si es ahora pues este proyecto de generación de energía, que es los estudios, la evidencia, la información, todo eso en el diálogo, en vez de ahogar todas estas razones, todas ellas muy legítimas, en una consulta que al final del día pues tampoco le está saliendo del todo bien en términos de generación de capital político para la 4T.
No, y que en el fondo, suponiendo que esta consulta fue bien organizada, que sí se contaron los votos, pues aplicaron una inflada del padrón, ¿no? Dijeron, bueno, es que si consultamos a los directamente afectados no va a salir favorable, Sí, pues vamos a preguntarle a todos los Ampliaron el alrededor y vamos a decirle a todos que les vamos a bajar el costo de la electricidad, pues ¿quién va a votar en contra, no? Entonces, finalmente mayoritaron a una comunidad es que no fue realmente se así, pudiera ver no fue afectada. así. A ver, Sin dejar de No, mencionar el- que había prometido Andrés Manuel que no iba a haber otra consulta Sí. al margen Al de margen de la ley, que ya hubo. Después de la Yo del creo que Tren el Maya, gran- de hecho, que nunca más una Y más. creo que el gran reto es cómo hacer Y para viene integrar a el esas 21 de marzo, que comunidades no sé al si se van a desarrollo hacer real. porque no ha habido Que se vean beneficiados por el desarrollo que se A ver, va a el detonar, tema- que se el vuelvan tema- socios ¿En qué va la ley? parte del El nuevo tema proyecto. del... mañana te checo. El tema del... El miércoles nos dices. de bajar Las tarifas. Aprobar en menos de 2 semanas. fue uno de los acuerdos que se llevó a cabo con las comunidades desde antes, porque otro de los asuntos... claramente no, porque otro de ahí están los asuntos manifestándose, muy importantes, ¿no? Es que con las comunidades indígenas, y lo mismo con el Tren Maya, las consultas no son llevarles una papeleta que voten, es un proceso de diálogo, y en ese ese diálogo... ya se dio. se ha dado, pero no termina. no se ha dado en términos de la ley. No concluye, No sí, se ha se da. dado. El caso Tren Maya, por ejemplo, voy a seguir No, tantito. estamos en la termoeléctrica. El Tren Maya es un proceso caso de la mucho más largo. Aquí, termoeléctrica se está haciendo un diálogo, se estaba haciendo un diálogo y al final se rompió y entonces llegó la consulta esta general. aquí se estaban Pero firmando acuerdos la semana pasada con la asunto ONU y todavía no pasaba la consulta. El asunto de las tarifas fue proceso de esos primeros diálogos, fue proceso de esas primeras negociaciones. No fue una ocurrencia que hiciera Andrés para que la gente votara a favor de la consulta en estos lugares. ¿Por qué no solamente se hizo en estas comunidades? Primero, porque así lo plantearon, que fuera uno donde estuvieran los estados involucrados, claro, pero así lo también planteó López porque en varias de las comunidades directamente involucradas no se dejó que se instalaran las comunidades, las organizaciones, algunas No, y el organizaciones de boicot esa es comunidad claro, como lo dice no la dejaron que nota. se instalaran Qué las impresionante voz las del Frente consultas. y de muchas personas del Frente por los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua cuando dicen, votamos por ti. Sí. Entonces, Sí. nosotros Sí, hay apoyamos. gente- hay gente Se nos de acabó el Morena, tiempo de este hay gente de bloque. Morena Se acabó el que tiempo está- de este También tiene un bloque. presidente que, pues, Regresamos el protege miércoles con lo que prometiste aquí De que la vas a revisar. ¿Cómo va ¿Cómo la va la iniciativa ley? para la ley de consultas populares? Y si Porque se la hay van a una el aventar en 2 21, semanas ¿no? porque dicen que el 21 de marzo va a haber En consulta, efecto, ¿no? porque habían prometido que la del Tren Maya era la última y evidentemente no fue así. Hacemos una pausa al regresar. atrás, mentira. El tema favorito de Alfredo Lecona y Lisa Sánchez. La Guardia Nacional cada vez está más cerca. Regresamos con este tema.